Bueno, pues continuamos entonces con el tema en el que nos habíamos quedado. La clase. Vamos a repetir el concepto de concreto. Recordemos siempre que es el concreto roca artificial. Empieza siendo un gel, se convierte en un sólido, un concreto hidráulico, hecho de cemento Portland, el concreto de cal, forma concreto, y si le echamos asfalto, tenemos concreto asfáltico. Es correcto. No, los aditivos son otra cosa. Es el activo. Y ahora sí, concretos. Tenemos dos grandes categorías de mezclas de concreto: el concreto ciclópeo y el concreto armado. Concreto simple o ciclópeo es aquel que está formado exclusivamente por concreto o argamasa. No tiene refuerzos. Concreto reforzado o armado es aquel que cuenta con acero de refuerzo longitudinal y en España llaman hormigón a lo que aquí llamamos concreto. Porque el refuerzo es longitudinal. Se encuentra más larga de un elemento. El acero de refuerzo para el refuerzo longitudinal, lo que conocemos como un estribo, no cuenta en el cálculo del acero de una estructura. Lo que cuenta es el refuerzo longitudinal. Oiga, profe, pero ahí estoy viendo una estructura que tiene refuerzo en dos secciones. Sí, porque estamos hablando de una cimentación, la cual tiene que cubrir un área y por tanto cuenta con dos longitudes. Si nosotros viéramos una zapata aislada, lo vamos a tener de manera trabajando en un área, en dos longitudes. Si tenemos una zapata corrida, el acero lo vamos a encontrar en una sola longitud. Si tuviéramos una losa, vamos a trabajar otra vez en dos dimensiones, pero la mayor parte del acero se va a encontrar en dimensión más larga. Siempre es en una longitud. ¿Por qué creamos el concreto con un acero de refuerzo? Presión y no puede absorber esfuerzos tensionantes. Sin embargo, el concreto sí admite tensiones. Tan es así que los pavimentos de concreto hidráulico se diseñan a flexión, o sea, a tensión, pero no soportan una gran cantidad de tensión, se rompe y tiene una falla de tipo frágil, lo cual significa que una vez que comience el proceso de fractura, va a continuar y va a ser de manera catastrófica.
El acero, en cambio, va a trabajar, la mayor parte del trabajo del acero es a tensión, incluso si es el único elemento que está puesto. El acero de tensión, las teles y las tensiones, pero su mejor trabajo es a tensión. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué los cables son hechos de acero y no de concreto? Porque absorbe las tensiones. Si el concreto pudiera absorber las tensiones, tendríamos cables de concreto. Pero no las absorbe. Sí. Es que el concreto tiene su armadura de acero de refuerzo, entonces puede absorber trabajo a compresión y trabajo a flexión. Por tanto, hacemos que trabaje a flexo-compresión. El acero absorbe la tensión y el concreto absorbe la compresión. Todos los elementos se diseñan de tal manera que las cargas se disipan hacia el suelo. Si tuviéramos un componente exclusivamente de acero, podemos hacer que las cargas se disipen en otras direcciones, aunque todas van hacia el suelo finalmente. Pero podemos hacer un voladizo de acero y no podemos hacer enteramente un voladizo de concreto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El peso. El acero va a requerir menos masa para sostener un mismo esfuerzo comparado con el concreto. Sin embargo, el concreto es más barato que el acero. No todas nuestras estructuras serían de acero. La cual absorbe muy bien los cambios de temperatura. ¿Qué es lo primero que hace una pieza de acero al sol? Antes que eso, se calienta. Una vez que se calienta, se expande. Eso sí, pero eso es consecuencia del calentamiento. Incluso esta cruceta de acero que está aquí va a estar más caliente del lado de la ventana que del lado de la. Por tanto, va a estar sujeto a expansión y compresión diferencial. El concreto es un gran aislante, térmico. El gran problema del concreto es que es un gran aislante térmico. Mientras que una estructura de acero de día va a ser insoportablemente caliente, de noche va a ser insoportablemente fría. Una estructura de concreto puede ser de día insoportablemente fría y en la noche insoportablemente caliente, dependiendo de cómo se haya comportado el sol a lo largo del día. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso cuando estemos diseñando nuestros edificios. Y cuando digo diseñar no significa que vamos a estar como los arquis viendo cómo se ve más bonito, sino concentrándonos en la estructura. Este es un punto que mis arquis y yo, también les doy clases arquis, no nos terminamos de comprender. Mira, el problema de los arquitectos es que como no llevan la mayoría de las materias de matemáticas que llevamos nosotros, no tienen ni idea de qué están haciendo. Yo tengo historias de terror con arquitectos con los que yo les decía que su diseño no lo podía realizar porque era imposible. Pero ¿cómo va a ser imposible si te estoy dando el lado? No,
es que me estás poniendo una cantidad de acero tan pequeña que ni siquiera va a sostenerse a sí mismo. Necesito que aumentes el acero. Necesito que se vea delgado. Sí, pero quieres sostener 200 láminas de acero de 2 centímetros. No aguanta. Y no entendía por qué. Le para que se diera cuenta, caray, pues sí, es poquito acero. Pero yo no sabía, es que él no sabía. Pues te diré. Su función es diferente. Ellos hacen una función que nosotros no ejercemos. Las instrucciones serían cajitas de zapatos. Todas exactamente iguales. El problema es cuando el arqui, que no conoce cómo estructurar algo, quiere aventurarse a hacer un diseño nuevo. ¿Sí? Básicamente. Por eso el sueño del arquitecto suele ser la pesadilla del ingeniero civil. Sí. Una vez construyamos una casa acá por, ¿cómo se llama? El Palomar. Casonón, diseñado por un arquitecto. Y yo lo único que les digo, el dueño de la casa la terminó vendiendo porque no le terminó gustando vivir ahí. ¿Cuál fue el problema? La sala de esa casa estaba ubicada a 7 metros sobre el suelo, sobre la cochera. La rampa estaba inclinada prácticamente 30 grados para subir al estacionamiento. Y los ventanales de la sala medían 10 metros de cristal. Sí, se veía muy bonito. ¿Sabes el problema que era limpiar las ventanas y tener cortinas para tapar el sol en verano? La casa ganó premios, pero los premios no tapan la cortina. Y el dueño terminó vendiéndola y se fue a un rancho a Jijic, creo. Y la última vez que lo vi, digo, ¿qué pasó? Pues hacía mucho sol. Me la pasaba gastando en aire acondicionado, pero tú que hiciste la casa, yo te avisé, sí, y no te hice caso, pues sí, ni modo. Bueno, en fin. Del mortero, del cemento y de la pasta, de todos nuestros cementantes. Cada uno de ellos lo vamos a utilizar en diversas cosas. Generalmente lo vamos a utilizar en situaciones donde necesitemos una gran resistencia a la compresión y a la flexión al mismo tiempo. Si es necesario agregar acero, entonces tenemos que hacer que funcione la pieza a flexocompresión. Un ejemplo de una pieza de flexocompresión es una losa de azotea. Donde tú pongas una carga vas a tener una sección que va a estar en compresión y va a estirar otros lados. Entonces, funciona a flexocompresión. Bueno. ¿Qué era una pasta? ¿Se acuerdan qué era una pasta? Sí. ¿Qué es la pasta? Es una harina de trigo con agüita y aceite. La pasta generalmente la utilizamos para decoración y para cubrir huecos. Cuando nosotros necesitamos unir piezas de mampostería, vamos a utilizar morteros. Y cuando tenemos necesidad de hacer un elemento continuo, vamos a emplear concretos. Los morteros generalmente
van a ser de cal si tenemos abundancia de cal y falta de acero. Van a ser de cemento, Portland específicamente, si tenemos presencia de acero. Yo tengo un muro de ladrillo y este muro lo vamos a reforzar con escalerilla. La escalerilla, por supuesto, va a estar en contacto con nuestro mortero. Por tanto, no puedo usar cal. ¿Por qué? La cal se va a tragar el acero. Y no queremos que se trague el acero. Pero si estamos, no sé, estamos en Mazamitla, por poner un lugar, y estoy levantando una cabañita de mampostería, y resulta que puedo utilizar ladrillo, puedo usar piedra, y me regalaron un montón de cal en un concurso. Me sobró cal. Bueno, yo puedo pegarlo con argamasa de cal. Como el muro es de mampostería y no va a llevar refuerzo porque va a ser una cabaña, va a ser un solo piso, no necesita gran refuerzo. A lo mejor ni siquiera necesita castillos. Un edificio de mampostería simple de un solo piso con un techo de madera no necesita refuerzos. Lo que necesita son paredes gruesas. Y con eso basta. Si yo tengo piedra, la piedra me va a servir. Ese edificio lo puedo hacer con cal. También puedo emplear cal si tengo un suelo arcilloso. La función de la arcilla es estabilizar mecánicamente la cal. Perdón, al revés. La función de la cal es estabilizar mecánicamente la arcilla. No le agrega resistencia, solo cambia las propiedades de cristalización de la arcilla. En mecánica de suelos consideramos que las arcillas tienen forma laminar y en presencia de agua las láminas se separan como si fueran sándwiches y el agua funciona como rodillos. ¿Qué pasa cuando tienes un montón de hojas? Se mueven para todos lados y no queremos que eso pase. La cal crea cristales, rompe la estructura laminar pura y teniendo cristales, entonces las láminas ya no se pueden mover fuera de su lugar. Es una estabilización mecánica, pero no cambia la estructura. No, lo que vamos a hacer es mezclar la cal con el suelo. La forma más fácil de hacerlo es que tú pones un costal de cal y luego agarras una varilla y vas pique, 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 que se mezcle. Y ya. ¿Pero la sangre para la cimentación? Sí. Lo habitualmente, lo vamos a ver, vamos a tratar de hacer una mezclita de suelo cemento por ahí para que vean cómo se hace. Lo que haces es que tú sacas tu suelo, checas la proporción que necesitas de cemento o de cal para alcanzar cierta resistencia y vas a mezclar esa cantidad con tal volumen de suelo. Por ejemplo, un 2% de cal para cada 50 litros de arena. Note, dije litro, no kilo. Porque vamos a estar trabajando con volumen. El volumen lo vamos a poder checar con un molde. El peso no. Por ejemplo, 20 litros de agua pesan 20 kilos. Pero ¿cuánto pesan 20 litros de cemento? No, puro cemento. Ah, ¿verdad? Si no podemos pesar el cemento en obra, pero tenemos un volumen, una cubeta, podemos calcular la proporción. Por eso el albañil termina poniendo una de agua, una de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Y usa el mismo bote, porque es más fácil dosificar. No necesita calcular el peso del cemento, que técnicamente 20 litros de cemento deberían andar alrededor de los 30 kilos o 40 kilos de peso, dependiendo, en estructura suelta.
porque si lo compactamos debería estar alrededor de los 60 kilos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuánto pesa un costal de cemento? ¿Y cuántos botes llenan? ¿Okay? Ahí más o menos ya tenemos una aplicación del término de volumen. Cuando nosotros estabilizamos un suelo con cal o un suelo con cemento, vemos qué cantidad, qué porcentaje se necesita y calculamos en botes. Por cada bote de arena le voy a poner una pala de cal. Siempre va a ser la idea. O si necesito llenar un bote de cal, pues voy a necesitar 8 o 9 botes o 10 botes de arena o de suelo. Y con eso vamos a hacer la conversión, vamos a trabajar, vamos a homogeneizar, agregamos un poquito de agua y listo, tenemos una nueva piedra artificial que no cambia mucho sus propiedades con respecto a las del suelo, pero es más resistente. Y eso es básicamente lo que buscamos para una cimentación. Una cimentación, por cierto, de suelo cemento se considera una cimentación de tipo ciclópeo porque no lleva refuerzo y no es apta para cargar grandes pesos. Lo utilizamos en estructuras relativamente pequeñas. Un piso lo aguanta perfectamente, dos ya no. Ajá. Pues todo depende de los materiales que nosotros estemos usando, ver la cantidad y el tipo de material que necesitamos. Si nosotros necesitamos alta resistencia, no puede ser exclusivamente con suelo o cemento, tenemos que crear un concreto. No necesitamos una argamasa, porque el suelo cemento no llevaría piedra, llevaría suelo, y llevaría cemento, o llevaría suelo y llevaría cal, pero no piedra. Necesitamos crear un concreto. Y si vamos a hacer un concreto, es mucho más fácil de una vez armarlo, porque vamos a necesitar un menor volumen para encontrar la misma resistencia. Hablaremos de eso más adelante, pero bueno. El mortero de cal, por cierto, nos va a servir para aislar térmicamente nuestras construcciones. Por eso era tan habitual en los pueblos encalar las paredes. Es muy bueno y nosotros pudiéramos seguirlo haciendo. Si ustedes necesitan en algún momento dado ocultar una falla, por ejemplo esa que se ve allá atrás en el muro que ya está oscuro, donde estaba la junta de expansión, puedes gastar pintura o puedes hacer una lechada de cal y ponérsela. Y ya. Claro, la desventaja es que va a salir enteramente blanco. Pero a lo mejor lo que quieres es que todo salga uniforme y sea blanco. No tienes problema en poner tu mortero como enjarre de cal, porque no va a estar en contacto directamente con el cemento, con el acero. Excepto en casos como este, donde tenemos los aceros. En ese caso, un enjarre sí afectaría y justamente donde más nos interesa que quede quieto, las orillas. Nomás, siempre hay que tener cuidado con dónde va a estar el elemento de acero y donde no haya acero, podemos usar cal. ¿Y qué pasa si la pintura está recubierta por alguna pintura? Puede ser que nosotros le pongamos, por ejemplo, un anticorrosivo, pero el anticorrosivo, si no es un elemento que está simplemente apoyado, como por ejemplo una traves en dos columnas, te puede afectar la resistencia mecánica, porque literalmente estás aislando el acero. Los elementos simplemente apoyados no tienen problema. Y la otra opción es simplemente poner el anticorrosivo después de que ya esté hecho todo lo demás. Pero entonces no va a proteger todo el acero. En especial, no va a proteger el acero que ya está en contacto con el otro material. Cuidado con eso. También vamos a hablar de ello cuando lleguemos a aceros. Bueno. Entonces ya hablé del mortero de cemento Portland y ya hablé del mortero de base cal y nos falta con el mortero de base yeso.
Es muy raro que nosotros utilicemos yeso en México en estos tiempos, pero literalmente se usaba mucho. El componente de yeso es la base del famoso tirol. El tirol ya no está de moda. Los techos se tiroleaban, se hacía una base de yeso, se usaba una maquinita que tenía barbas, giraba e iba lanzando chispitas de yeso. La gran ventaja es que se veía bonito, y era blanco, y era ligero, y era barato, pero a la hora de que te tocaba arreglarlo, se nota la marca. Y el yeso no es precisamente fácil de acomodar, se nota. Lo que terminaron haciendo algunos maestros albañiles, uno de ellos, don Cande, que ya murió, fue el que me enseñó la técnica, es el cemento apalillado. Haces un mortero de cemento con arena muy fina, muy fina, pasas literalmente por coladera la arena, le echas un montón de agua porque no tiene que resistir gran cantidad de fuerza, y con un cepillo de cerdas gruesas lo sumerges y lo aplicas directamente en la pared hasta que ya no haya cemento. Y el jalón da una textura similar al tirol, da una buena resistencia, y cuando lo cambias puedes volver a hacer una mezcla similar con las mismas características y acomodar el color, que no puedes hacerlo con el yeso, porque el yeso absorbe muchos componentes del aire. El yeso cambia de color con el tiempo. Bueno. Una gran ventaja que sí tiene la base de yeso es que es muy buen aislante térmico. Podemos utilizar tablas, por ejemplo, de cartón y yeso, como aislante de una pared. En lugar de enjarre podemos poner tabla roca, que es tabla de yeso. Pero no tiene gran resistencia estructural. Puedes utilizarlo para pegar piezas de mampostería, pero van a tener que ser paredes muy gruesas, por ejemplo, adobes. Y en ese caso, se me hace que te conviene más ponerle cal, porque el adobe suele venir con materia orgánica. Ya no utilizamos adobe de manera normal, pero en el rancho lo más común es que al término de la temporada de cosecha, cuando se pone a barbechar el terreno, el campesino agarre rastrojo y agarre barro y se ponga a hacer adobes. Por eso descansan haciendo adobes. Como no pueden aprovechar la tierra, van sacando arcilla, lo mezclan con material de desecho, y ese material de desecho es orgánico, ya sea pasto, ya sea rastrojo, ya sea bagazo, y el adobe no se cocina, solo se seca. El resultado eventual es que el adobe se va a pudrir, y por eso las estructuras de adobe terminan siendo ruinas. Es más probable que aguante una estructura de ladrillo cocido, porque el barro, al cocinarse, cambia sus propiedades físico-mecánicas. Y la cocinada va a tostar cualquier elemento orgánico. Por eso aguanta más. Bueno, lo que sí utilizamos mucho ahora en México como parte de la pasta de yeso es la decoración. Esta columna, por ejemplo, está decorada con yeso. Tiene un tamaño ligero y se puede traer desde otros lugares, es una pieza prefabricada. Se puede llegar y colocar con un pegamento, digamos, no más clavos o más yeso. Y listo. Como se supone que no va a estar en contacto mecánico con alguna cosa que lo pueda afectar, digamos el yeso pues, con la uña lo raspas, si lo pongo como decoración se queda ahí ya perfectamente, no le pasa nada. Es muy ligero, lo puedo utilizar
para sobreponerlo a algunas cosas, lo puedo poner en cualquier lado, funciona razonablemente bien. Incluso puedo poner una capa de yeso sobre un material aún más ligero, como el poliestireno extruido, una espuma, un unicel, y hago molduras. Podría yo tapar, por ejemplo, toda la estructura de aquí arriba con plaquitas de yeso. ¿Y qué formo? Plafones. ¿Por qué no se hace? No sé, supongo que la universidad, una de dos, o no ha cobrado suficientes cuotas o ha considerado que ahorita no vale la pena ponerlo. De que la instalación está preparada, pues sí, las lámparas están puestas. Cualquier cosa se puede poner un plafón de manera muy rápida. Claro. Y la gran ventaja del plafón, como está utilizando un panel de yeso o un panel de poliestireno recubierto por yeso, es que es muy ligero. Entonces, hacer un trabajo de mantenimiento aquí es tan fácil como quitar el plafón y vámonos. ¿Para qué utilizamos nuestros concretos y nuestros cementantes? Para estos 6 elementos. Estos son los elementos tipo, no elementos típicos. Se le llama elementos tipo porque van a poder cambiar su nombre, aunque no la forma en que realizan su trabajo, y su resistencia en función del trabajo que van a desempeñar. Ejemplo, una viga y una trave es lo mismo. La viga es más chiquita que una trave, pero sigue siendo una viga. Una cadena y una dala son lo mismo, solo que la cadena va en la parte superior del muro y la dala en la parte inferior, pero se calculan igual. ¿Hay diferencia entre castillo y columna? El tamaño. Las calculas exactamente igual con el mismo procedimiento. Entonces, los elementos tipo son cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros y cubiertas. Y hay una diferencia entre una losa y una cubierta, en el sentido de que la losa siempre va horizontal y la cubierta puede presentar una inclinación. Un techo puede estar calculado con las técnicas de una losa o con las técnicas de una cubierta. Si lo calculamos como losa, va a ser un techo plano, como los que tenemos en toda el área metropolitana de Guadalajara. Una pequeña inclinación para sacar el agua y ya. Y si lo calculáramos como cubierta, un techo de 2 aguas, de 4 aguas, de 1 agua. Pero sigue siendo un elemento muy parecido. La diferencia es la forma en la que la cubierta va a transmitir la carga a los demás elementos. Una cubierta, porque tiene una inclinación, presenta una excentricidad. Ojalá que alcancemos a calcular una de esas. ¿Ah? Bueno, entonces nuestros elementos constructivos van a tener una resistencia de un concreto típico. Si necesitamos más resistencia, se añade resistencia. Si necesitamos menos resistencia, se quita resistencia. Si no estamos seguros de qué resistencia necesitamos, utilizamos la resistencia típica. Por ejemplo, una cimentación y una losa, ¿qué resistencia necesita? La cimentación tipo viene alrededor de los 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La losa tipo viene alrededor de los 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué necesita más resistencia la losa que la cimentación? Porque la cimentación va a estar apoyada sobre el suelo. Un muro
solo necesita una resistencia entre 50 y 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la resistencia tipo es de 100. ¿Por qué? La mayor parte del trabajo no lo va a desarrollar el muro, lo va a desarrollar la columna. Las dalas, las vigas, las traves van a necesitar una resistencia tipo entre 200 y 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en caso de duda, seleccionas 200. Porque la mayor parte de las construcciones solo requieren 200. Elementos de muy alta resistencia, 300. ¿Acaso 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado? Y cuando ya tienes 350, ya es porque está un elemento demasiado cerca del límite peligroso en la cantidad de acero. Le falta acero. Generalmente añades acero y bajas el concreto al máximo habitual de construcción de 250. Entonces, cada elemento tiene su tipo. Y en caso de duda, hazlo todo parejo con concreto de 200. Que además va a tener la ventaja de que es el más fácil de dosificar. No tanto. Tenemos derivados de materiales cementables. Uno de estos derivados son los paneles. Y tenemos dos tipos de paneles: arquitectónico y estructural. ¿Cuál es la diferencia? El arquitectónico únicamente nos permite diseñar y no carga más peso que el suyo propio. El estructural puede cargar peso. Sin embargo, el panel estructural, que es generalmente poliestireno con un entramado tridimensional de acero, requiere un concreto muy fuerte y no soporta de todos modos grandes cargas. Soporta más cargas que el arquitectónico, pero no soporta las mismas cargas de un muro de mampostería, vaya. Porque su cantidad de concreto y su cantidad de acero son inferiores a lo que haríamos en un elemento de concreto armado. En todos lados, siempre y cuando lo acompañes de otro elemento constructivo. Ejemplo, ¿quieres diseñar una casita rápida de 2 pisos con asador allá arriba? Fácil. Llegas con tu cliente y tu cliente te dice que tiene poco tiempo. El dinero lo tiene, pero tiene poco tiempo y le urge. ¿Qué puedes hacer? Rápido cuelas tu cimentación. Básicamente, como va a ser un elemento ligero, en la mayor parte de los casos te bastaría una zapata corrida de 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho. Incluso trapezoidal bastaría, siempre y cuando la corona tenga al menos 30 centímetros de ancho. Así rapidito, pues. No exenta que hagas el análisis, pues, pero funcionará, te servirá como base. Y ahí, después de que están las zapatas listas, cuelas unas buenas columnas, cierras unas buenas dalas, y lo demás lo pones con, no sé, panel W, panel rey. Lo amarras a tus dalas, porque se puede amarrar fácilmente. Lo cubres con cemento de 250, porque necesitas que sea en la parte de abajo bastante duro, como para que la gente no se meta. Y en el interior igual, porque necesitas que sea simétrico.
Segundo piso, continúas con tus columnas, vuelves a tener tus herramientas, continúas tus dalas, tus traves, vuelves a cerrar con panel. Y ahí ya no vas a necesitar los 250 de la parte de abajo. Te basta con 150. Los entrepisos los haces con concreto de 200. El del pasador lo haces con concreto de 150, parejo también. Y todavía alcanzas a hacer una pérgola con concreto de 100. ¿Cuánto te tardas? Lo que más te va a tardar es hacer las columnas y dejar el fraguado. Una semana después, pones el panel. En 2, 3 semanas, terminaste de construir. ¿Es como se le echa cimbra también? No, sí, o sea, no vas a necesitar cimbra, porque la malla que tiene crea adherencia. Nada más tiene que tener la consistencia adecuada para que no fluya. Vamos a hablar de la consistencia más adelante. ¿Me recuerdas? Que lo tenemos que ver en esta clase. La consistencia la checamos con el revenimiento. ¿Okay? Bueno. Entonces, estas placas son piezas prefabricadas, las podemos considerar como si fueran mampostería. Es muy rápido colocarlas. Yo tengo intención de hacer, tengo una obra que mi cliente no alcanzó a sacar su crédito de construcción, pero me pidió que la bardeáramos. Y lo que yo quiero hacer en cuanto sacamos el permiso de bardeo ahí es probar con mis alumnos de todas mis universidades las técnicas constructivas, porque al fin y al cabo pues vamos a tirar ese bardeo después, pero que se vea la diferencia que hay entre el panel W, el panel rey es prácticamente lo mismo, el panel de tabla roca, el de panel de cemento, el bloque preconstruido y el ladrillo. Se puede hacer. Si se arma, ahí los invito. Bueno. Ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a elaborar concreto. Vamos a hacer un experimento de dosificación. Vuelvo a insistir, el concreto es una piedra artificial y como toda piedra artificial se tiene que fabricar. Necesitamos controlar ciertas características de los agregados. ¿Por qué necesitamos colocarle agregado grueso y agregado fino a nuestro concreto? Por costo. Podemos construir un muro de pura pasta de cemento, pero ¿a qué costo? El cemento es caro. Ya ni sé en cuánto está el costal de cemento ahorita, pero está caro. Y más si es blanco. Está caro. El blanco es carísimo, es el más caro de todos, porque es el único concreto con características arquitectónicas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta también la calidad del agregado grueso y del agregado fino. ¿Por qué se le añade agregado grueso? ¿Por qué se le añade agregado fino? El grueso es para darnos una resistencia. La piedra triturada o la piedra, la grava que utilizamos, ya que sean cantitos redondeados, tiene una mayor resistencia que el cemento. El feldespato, que es la mayor parte de las veces lo que conforma la grava, tiene una resistencia en promedio de 6.3, 6.5 en la escala de Mohs, mientras que el cemento se queda en 5.5. Entonces, garantizamos una mayor resistencia. Pero si nosotros solo le ponemos grava y no le ponemos arena, corremos el riesgo de que el cemento deje grandes oquedades, porque solo se va a adherir a la piedra, y la piedra deja muchos vacíos. Agregamos arena, que no tiene gran capacidad resistiva, aunque sí la tiene, pero no en la misma capacidad que la grava. La agregamos para cubrir esos huecos. Y tenemos que hacerla bien dosificada, de tal manera que cubramos la mayor parte de los tamaños necesarios para que no nos deje oquedades.
Si nuestra arena está mal graduada, es posible que necesitemos agregar cal para cubrir los huecos. Pero es mejor dejar una arena bien hecha y una piedra bien hecha. Normalmente vamos a utilizar dos tipos de métodos para dosificar nuestro concreto. El método del ACI, del American Concrete Institute, que es de los Estados Unidos, y es un método exacto, en el sentido de que si yo hago una mezcla de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el concreto por el método ACI me va a dar 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es exacto. Y por tanto, su exactitud nos va a causar problemas si no tenemos una forma de verificar los pesos. El método que más utilizamos en obra es el método Abrams. ¿Por qué? Porque nos ofrece mayor resistencia de diseño. 100 años de operación del método Abrams, que el doctor Duff Abrams lo creó en 1918, o sea, ya cumplió 100 años, demuestran que el concreto por el método Abrams suele dar un 10 a un 15% más de resistencia con respecto a la resistencia de diseño. Básicamente, un concreto que dosifiquemos para 200 kilogramos, en el método Abrams me puede llegar a dar hasta 240 o incluso 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por tanto, si yo diseño por el método Abrams, voy a tener amplia capacidad para que el albañil no siga exactamente la dosificación. Es un método volumétrico. Y por tanto, solo necesito tener un volumen fijo para poder realizar el cálculo de todo lo demás. ¿Cuál es el volumen que habitualmente tenemos en obra? El bote de pintura. El bote de 19 litros. ¿Sí? ¿Y aguanta? Si no es un bote alcoholero. Y el bote alcoholero es de 20. El bote alcoholero de 20. Y el bote de pintura de 19. O de impermeabilizante, que también. Mientras tenga el mismo volumen, nuestras proporciones no van a variar. Y eso es lo importante. Elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, vamos a tener que utilizar arena, grava y agua limpias. En otra clase me preguntaron que qué pasaba si utilizamos un concreto con agua sucia, específicamente si podíamos hacer concreto con orina. Orina. Sí, la respuesta es sí, sí podemos, pero la orina se va a encargar de deshacer la resistencia del concreto al cabo del tiempo. Por los elementos orgánicos. No, esos fueron los INCES de edificación e instalaciones de aquí. En fin. Entonces, tenemos que usar arena, grava y agua limpias. Arenas tenemos de dos tipos habitualmente, de río y amarilla. La arena amarilla suele tener material orgánico. Cuando usen arena amarilla, van a tener que agregarle cal al cemento, porque la cal va a matar el material orgánico. No mucho, poquito, pero van a tener que mezclarse. La arena de río suele ser mucho más limpia, pero de todos modos, se los advierto, todas sus casas tienen pipí de perro. Yes. Si le agregan ustedes cal al cemento Portland, pueden mejorar la trabajabilidad del cemento, pero pueden corroer el acero de refuerzo. Cuidado con la parte en la que vayan a utilizar
la cal. No le pongan cal a ningún castillo, ni a ninguna dala, ni a ninguna trave. En los muros está bien, como sea. En las losas también. En los suelos, en los firmes. Sí, no pasa nada. No se lo agreguen a los elementos que van a tener que tener la alta resistencia. ¿Okay? Importante. Nosotros en ingeniería ya hemos descubierto que hay una relación entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Y hay un balance muy fino. Básicamente, mucha agua, cemento débil. Poca agua, cemento débil. Mucha agua, cemento débil. Poca agua, cemento débil. Tenemos que usar la cantidad justa para hidratar la cantidad de cemento que necesitamos. Si le agregamos más agua, estamos cambiando la proporción. Si le agregamos menos agua, estamos cambiando la proporción. Y un material que habitualmente requiere mucha agua para proporcionarnos una buena trabajabilidad es la arena. Si la arena se moja y no hay agua extra, va a tomar el agua del cemento. Va a bajarle la resistencia. Si la arena está mojada y le agregamos mucha agua, le va a dar más agua al cemento. Baja la resistencia. La cantidad justa. Todos los materiales van a ser homogeneizados al momento de mezclar el concreto. Por eso el albañil tiene forzosamente que mezclar la grava que sale. No nomás lo está haciendo para que quede bonito, no, lo está haciendo para que quede parejo. Que siempre esté la misma proporción de gravas gruesas y gravas finas en la mezcla. Y por eso suele traspalear la grava para quitar el exceso de arena. Y esa arena no la utiliza. Utiliza otra arena. Que luego al final del asunto toma la arena que tenían las gravas y se la pasa a los costales de arena. Ese ya es otro asunto. Pero en la práctica le quita la arena a la grava y agrega arena que no tiene gravas. Por eso también tiene que colar en la malla pollera la arena. Quita todo lo que no debe de ser de un lado y del otro. No saben ni por qué, pero lo hacen, lo cual es bueno. El concreto lleva aire. La mayor parte del concreto tiene aire incorporado. Mucho aire implica una menor resistencia en el concreto, pero puede hacer que se fracture menos en climas fríos. La mayor parte del tiempo quitamos el aire por medios mecánicos. Vibración. Tenemos que meter un vibrador al concreto para sacar todo el aire posible y dejarlo lo más compacto posible. Y además, para que el concreto se adhiera a nuestro acero de refuerzo. No podemos tener un concreto adherido al acero si hay aire. Si hay una parte del concreto que no se pegó al acero, no está trabajando. Y el equivalente es tener una sección continua de concreto menor. Nada de que al rato lo corrijo con el enjarre. No, eso no sirve. El concreto tiene que ser continuo. Hay que eliminar las grandes burbujas de aire, pero no vamos a poder eliminar en la mayor parte de las ocasiones el aire integrado en el concreto. Y a veces vamos a integrar aire
con algún aditivo. Cuando integramos aire es para darle una resistencia al concreto ante las filtraciones de agua, sobre todo en ambientes fríos. Y un aditivo que también se añade, pero que baja la resistencia en algunos casos, es poner bolitas de poliestireno. Le pones unicel. Hay que tener cuidado porque eso mejora mucho las propiedades de flexión, pero disminuye mucho la resistencia de compresión. Cuidado con eso. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo con ello. Y finalmente, el concreto tiene que ser curado de manera continua y permanente, salud, durante al menos 7 días. El curado no es igual al desmoldado, pero yo les recomiendo que su concreto permanezca en su molde la semana completa. Si es clase R, a los 3 días pueden desmoldar, pero necesitan de todos modos curar el concreto. Lo que significa curar el concreto, le van a estar agregando agüita y van a cuidar que no se seque. Oiga, Inge, pero me acaba de decir que agregarle agua es malo. Sí, pero quitarle agua también es malo. Tenemos que mantenerlo con la misma humedad con la que estaba. Una construcción de mucho concreto genera mucho calor y tiene mucha evaporación, lo que significa que el agua va a estar saliendo. Tenemos que reintegrarle esa agua al concreto para que continúe con su resistencia, con su fraguado. Al menos 7 días estarlo remojando. Tampoco es que llegues y avientes el completo, una cubetada de agua. No. Agarras un chorrito de agua y vas regando por las partes en las que está perdiendo más agua para controlar la contracción del concreto. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que nos interesa conocer de la arena y de la grava? De la arena nos interesa el módulo de finura. De la grava nos interesa el tamaño nominal. Así se ve una arena graduada. Así se ve una grava fina. Y allá arriba, todos los materiales que utilizamos para realizar las pruebas físico-mecánicas. Normalmente, el tamaño nominal. No te preocupes, esta lluvia va a pasar ahorita en un ratito. La capa de nubes no está muy grande. La capa de nubes no está muy grande. Va a pasar ahorita. No necesariamente. La que encuentres. Pero nosotros vamos a adaptar nuestra mezcla de concreto al tamaño de la grava. Y lo mismo, vamos a adaptar nuestra mezcla de concreto al módulo de finura de la arena. Es posible que nosotros hagamos pruebas relativamente básicas para checar el tamaño de la grava y de la arena con algo tan sencillo como moldes de plástico. Necesitamos tomar unos toppers, marca comercial, y hacerle unos agujeros del tamaño nominal de al menos 1,5 pulgadas, 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada, y ver cuánta de la grava queda retenida en cada una de las capas. Normalmente se utilizan 8 charolas para sacar toda la granulometría, desde 2 pulgadas hasta 3/16 de pulgada, que ya es la malla número 4, que es la malla pollera que utilizan los albañiles para limpiar la arena. Llamada imaginativamente número 4 porque hay 4 agujeritos en 1 pulgada. Bien. Así que con eso ya te imaginarás de qué tamaño es la malla número 200. Para la arena
checar el módulo de finura, lo hacemos con otras 8 mallas, que vienen desde la malla número 4 hasta la malla número 200, más una charola de resto. Después de la malla 100 es muy difícil que la arenita pase sin que la ayudemos con ayuda de agua, porque de plano se queda adherida en la malla. Habitualmente, para encontrar el módulo de finura nos basta que pase por la malla número 4, la 16, la 40 y la 80. Y esas las podemos imitar con brocas de las más delgaditas. Broca de 1/4 de pulgada, de un 16avo de pulgada, de un 32avo de pulgada y de un 64avo de pulgada. Y vemos cuánto pasa en nuestras charolitas, en nuestros toppers. Pero generalmente lo que hacemos es llevarla a un laboratorio y decirle cuánto mide. Si estamos en una obra común y corriente, la dosificación no nos importa tanto. Esto lo estamos haciendo para abaratar los costos en obras grandes, cuando vamos a meter miles de metros cúbicos de concreto. Y habitualmente no lo vamos a hacer en obra. Le vamos a decir a la concretera que nos lo haga. Pero es conveniente que sepamos cómo se hacen estas cosas. Lo que sí le podemos hacer nosotros a nuestro concreto es realizarle pruebas de concreto fresco. Y estas, la más importante de todas, es la prueba del revenimiento. Esto nos permite identificar el grado de trabajabilidad de un concreto. ¿Qué tan fácil es que el concreto se pueda adherir a nuestros materiales? Por ejemplo, ¿qué tanto puede pasar por el acero de un castillo? Porque si no pasa, si se queda estático y lo tenemos que empujar, vamos a disgregar el concreto y por tanto no nos va a servir. Puede quedar en la parte de abajo solo mortero o pasta, peor, y en la parte de arriba toda la roca, toda la grava, sin ejercer acción mecánica. Nosotros hacemos la prueba del revenimiento para ver qué tanta necesidad tiene el concreto de un poquito extra de agua para compensar lo que está chupando la arena y la grava. Habitualmente vamos a utilizar 10 centímetros como revenimiento. En la prueba tenemos un cono de Abrams que mide en la parte superior 20 centímetros, no, en la parte superior 15 centímetros de diámetro, en la parte inferior 20. Tiene 30 centímetros de alto. Se llena en 3 capas de concreto de aproximadamente la misma cantidad. Se le dan 20 golpes de una varilla con punta de pala para asentarlo y remover el aire. Se enrasa y se levanta. Y checas qué tanto cae el concreto y la forma en la que cae. Si cae parejito y lo único que hizo fue así como gelatina llevarse a todos lados y tienes menos de 10 centímetros de altura, ese es tu revenimiento. Si cae poquito, 2 centímetros, necesita más agua. Si cae más, 15 centímetros, te pasaste de agua. ¿Qué pasa cuando te pasas de agua? Te pones a transpalearlo para que se evapore el agua y vuelves a hacer la prueba hasta que te dé los 10 y en ese momento vámonos todos a nuestra obra. El maíz siempre te va a decir échale más agua porque es más fácil. Mucha agua va a hacer que baje la resistencia del concreto. Además de estas pruebas del concreto fresco, podemos hacerle pruebas al concreto fraguado. Y de hecho, tenemos que hacerle pruebas al concreto fraguado en las obras más grandes. Sobre todo si estamos pidiendo trompos de concreto. En ese caso vamos a tomar probetas, 4 cilindros de prueba de 20 centímetros de diámetro por 30 de altura. Y vamos a tomar 4 muestras al principio, 4 muestras a la mitad del trompo y 4 muestras al final y vamos a llevarlo a un centro de ensayo para que ellos hagan el curado durante 28 días.
van a probar nuestros cilindros a los 7 días, a los 3 si es concreto de alta resistencia, a los 14 días y a los 28 días, y el concreto tiene que tener la misma resistencia y diseño o más a los 28 días. Si no, estamos en problemas. Nosotros estamos en problemas. Entonces metemos en problemas a la concretera, pero la responsabilidad es nuestra. Porque puede ser, y la concretera lo más probable es que te vaya a decir, no curaste bien el concreto. Y resulta que de pronto tú les diste las especificaciones y te enfermaste al día siguiente y no fuiste, y los albañiles rápidamente, para ahorrarse una lana, desmoldaron. Y ¡pum! Con eso le acabas de reducir 50% la resistencia al concreto. Somos los responsables porque nosotros debimos asegurarnos de eso. Es lo malo de ser el ingeniero residente. Eres el culpable de todo. Cuando haces esos ensayos, hay tres líneas de respuesta, ¿no? Sí. Una horizontal, una vertical, una diagonal, ¿no? Una maestra me había explicado, según que diagonal era cuando era la resistencia más fuerte. Sí. Tu cilindro se tiene que romper en diagonal, como ese hermoso cilindro que está roto ahí. Y tus cilindros deben estar completamente lisos al momento de desmoldarlos. Si tu concreto, como la imagen de abajo, tiene muchas oquedades, eso mecánicamente no sirve. Se suele hacer un concreto sin vibrar, una probeta sin vibrar, para comprobar la resistencia última de diseño en las peores condiciones posibles. Que el maíz tenía prisa y se quería ir porque le dijeron que esta noche cenaba Pancho y nomás llegó y aventó. Así se ve el concreto. Y este concreto que está ahí en particular son 4 tipos diferentes de vibrados. Bien vibrado, semi-vibrado, mal vibrado y sin vibrar. El mismo concreto, porque eran las mismas pruebas, dio 50, 100, 150 y 200. El mismo concreto. Por los porcentajes de oquedades. ¿Cuál es el ejemplo? El que está entero. Sí. Todo el secreto está en la vibración. Básicamente. Y del bueno. Nada del de baterías. No. A motor diésel. Para que tu maíz esté bien alegre. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo de dosificación. Fabuloso. El concreto óptimo, común y corriente, concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo vamos a producir con cemento Tolteca CPC 30R. Yo sigo esperando que los de Tolteca me regalen mi mochila. No me han dado mi mochila. Tengo 12 años trabajando con Tolteca y no me he ganado ninguna mochila. Los de Cruz Azul me regalan a cada rato mochilas. No, yo no quiero de Cruz Azul, quiero de Tolteca. Pero bueno, porque las mochilas de Cruz Azul ya se comercializan. No, yo quiero una de Tolteca. Sí, tú las compras hasta en Mercado Libre. Las de Tolteca no, son de edición especial y no sé qué. Sí, yo lo sé, pero el chiste es que sea, que me la regalen. No sé. Sí. Bueno, entonces, tenemos nuestro cemento CPC 30R, muy común, lo producen aquí en la planta de Guadalajara. Y vamos a un despacho de materiales y vamos a encontrar que llegó arena de río, estamos como a la mitad del proceso, entonces es una arena de densidad media, aguanta 2 que 3, y la grava es como de 2 centímetros.
La ves y la mayor parte de la grava es de 2 centímetros, como esa que está ahí. No es ni muy grande, no es tampoco muy chiquita, funcionará. Procedemos a hacerle unas pruebas de laboratorio y encontramos que tiene que estar dentro de estas 2 curvas de dosificación. Si corremos con suerte, les enseño a hacer esta dosificación con las charolas de Tupperware. Okay. Sí, porque si se pueden hacer en el laboratorio allá abajo están las charolas buenas, pero a estas alturas no sé cómo va a estar el jefe del laboratorio. Ahorita es un arquillo, es medio sí. Laboratorio improvisado. Y tiene que ser agua con cal, por cierto. Luego les explico. Nuestra arena tiene que venir en esa proporción de granulometría, porque si no viene en esa proporción, está mal dosificada. Y la arena, lo mismo, tiene que entrar en esas 2 curvas, porque si no entra ahí, está mal dosificada. Si está mal dosificada, la podemos corregir. Profe, ya había explicado porque, bueno, tengo esa duda. ¿Qué tiene que ver una arena fina con una así? La cantidad de huecos. ¿Cuál es la más esencia? ¿La más fina? La que está justo en la escala. Justo al centro de la escala. Digo, ¿qué manera se compara el nivel? Arenas, se mide, todo tiene que pasar la malla número 4. El 90% de la arena tiene que pasar la malla número 8. El 75% tiene que quedar retenido en la malla, no, tiene que pasar la malla 16. El 50% ya tiene que quedar retenido en la malla 40. El 25% en la malla 80. Y prácticamente nada debe pasar la malla 200. Se los voy a traer porque esto... ¿Esta gráfica depende de la construcción? ¿Puede variar? No. Esta es estandarizada por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Esta está estandarizada. Bueno, vamos a suponer que le hicimos nuestras pruebas y encontramos estos datos. La densidad del cemento, la densidad de la grava y la densidad de la arena. La densidad del cemento se compara contra un volumen desplazado de un líquido, en este caso gasolina, porque no podemos desplazar agua. ¿Por qué? Fragua el cemento y no podemos calcular la absorción. La gasolina hace que el cemento no frague y por tanto podemos utilizarlo para encontrar el volumen desplazado. La grava y la arena sí la vamos a utilizar por volumen desplazado, nada más tenemos que utilizar arena que ya está completamente saturada y grava que ya está completamente saturada y vemos cuánta agua de un molde desplaza. Vamos a hacer el peso volumétrico seco, compacto y suelto. ¿Cuál es la diferencia entre el peso volumétrico? Lo medimos todo en una unidad, en este caso 1 metro cúbico, y tiene que estar enteramente seco, no humedecido, enteramente seco, y luego vamos a golpearlo para reducir su volumen al máximo. Cuando está compacto va a tener una mayor densidad que cuando está suelto. Cuando es suelto, cuando llegas y lo dejas caer directamente. Humedad natural, el cemento siempre tiene una humedad de 0. No tiene humedad, porque si tuviera humedad, ya hubiera fraguado. La grava generalmente no tiene humedad. La arena sí, porque la arena tiene más espacios donde puede ocultarse el agua. Y la absorción, la grava generalmente absorbe muy poquito, en tanto que la arena absorbe como si no tuviera otra cosa que hacer. ¿Por qué? Porque tiene muchas oquedades, puede ocultar. Y está formando una película de agua mucho más grande que la de la grava. Y buscamos el tamaño nominal de la grava. En una grava generalmente buscamos
que el 70% de la grava sea igual o superior a nuestro tamaño nominal. Si tenemos una grava de 1 centímetro, el tamaño nominal es de 1 centímetro. Si la mayor parte de la grava es de 2 centímetros, el tamaño nominal es de 2 centímetros. Si es de 3 centímetros, el tamaño nominal es de 3 centímetros. 1 pulgada son 2,5 centímetros. 20 milímetros son 3/4. 1 centímetro son 3/8. Y así nos vamos. Y lo que nos interesa de la arena es qué tan fina es. Si está bien graduada o no. ¿Recuerdan esta arena? La mayor parte de las gravas tienen que seguir una concentración tal que nos haga una textura que va descendente, pero que no tiene un exceso de los otros materiales en proporción. El módulo de finura en este caso resultó ser de 2,41. Hay una serie de fórmulas que se utilizan para calcular el módulo de la arena y todas requieren que le hagamos las pruebas arena para dividirlo. Ahorita ya nos va a pasar el tiempo, pero lo vamos a revisar. Más se los va a dejar de tarea. Relación agua-cemento, que es lo más importante del asunto. El método de Abrams es un método enteramente analógico. Nosotros tenemos curvas. Tenemos abscisas, tenemos coordenadas. Las abscisas es el movimiento en vertical, las ordenadas es el movimiento en horizontal. Y vamos a buscar en las abscisas la relación de fuerza. Tengo marcado ahí cuánto es una resistencia esperada de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la resistencia que buscamos a 28 días. Tocamos la curva B, que es la curva que lleva aire, condiciones normales. Y bajamos hasta encontrar una relación agua-cemento por peso. Resulta ser, no se nota muy bien, a menos que te acerques mucho a la pantalla, que ahí dice que la relación agua-cemento es 0.48. Quédense con ese número. Para 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado es 0.48. Es prácticamente 1 y 1. Cemento y arena. Digo, cemento y agua. Prácticamente 1 y 1. Si fuera 0.38, tendríamos una mayor cantidad de agua que de cemento. Si fuera 0.58, tendríamos una mayor cantidad de cemento que de agua. Aquí es prácticamente a la mitad, prácticamente 1 y 1. Está prácticamente en el centro. Si lo haces en 0.50, en realidad vas a estar obteniendo un concreto de 190 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es muy cerca de los 200. Y calculamos la cantidad de agua requerida. Generalmente se sigue una gráfica exactamente igual, pero aquí lo puse ya en una tabla, porque es más cómodo. Las tablas y las curvas son básicamente lo mismo. Nada más que uno se ve en forma gráfica y en el otro tienes que buscar la relación. Estamos buscando un agregado máximo de 2 centímetros, porque fue el que vimos, ¿sí o no? Yo dije que era de 2 centímetros, tenemos que encontrarlo de 2 centímetros. Oiga, profe, que es de 19 milímetros. Está muy cerquita. Oiga, que es de 21 milímetros. Sigue estando muy cerquita. Tú puedes asignar una mayor cantidad o una menor cantidad de agua, según. Si fuera, por ejemplo, de 19 milímetros, va a ser una mayor cantidad de agua. Y si fuera de 21 milímetros, sería una menor cantidad de agua. Se ve porque la tabla me va indicando el tamaño máximo del agregado y la cantidad de agua que necesito para un revenimiento.
Había dicho, bueno, no estoy seguro si lo dije, pero generalmente 10 centímetros son el revenimiento que buscamos, porque es el que mejor se acomoda. Hacemos el cruce, concreto con aire incorporado, 10 centímetros de revenimiento, que me da 184. ¿184 qué? Litros. Litros de agua para 1 metro cúbico. ¿Seguro? Ese me hace hasta poco. Para 1 metro cúbico. Porque es el agua de hidratación que necesita el cemento. ¿Okay? Ya sabemos la cantidad de agua y sabemos que el agua tiene una relación peso-volumen de 1. Para 1 metro cúbico de concreto fresco hacen falta 184 litros de agua, suponiendo que nuestro agregado grueso sea de 2 centímetros. Vamos a convertir la relación agua-cemento en volumen. En la tabla que teníamos en las diapositivas atrás decía que el cemento tenía una densidad de 3.03 toneladas sobre metro cúbico. Nos quedamos con el 3.03 y lo multiplicamos por la densidad, por la relación agua-cemento, que había sido de 0.48. Multiplica 0.48 por 3.03 y nos sale 1.4544. Entonces, tomamos la cantidad de agua, los 184 litros, y lo dividimos por el 1.4544, que es la relación en volumen, y necesitamos 126.5 litros de cemento. Litros. Porque el volumen no varía, el peso sí. Quedémonos con los 126.5 litros de cemento y ahora vamos a encontrar la relación de grava-arena. ¿Por qué grava-arena? Porque Abrams no hizo una separación entre grava y arena, porque él esperaba que la grava y arena estuvieran desde el principio bien dosificadas. Comienza una relación de grava-arena y luego se da cuenta, no puedo conseguir una grava y una arena bien dosificadas como unidad. Tengo que buscarlas por separado. Pero su método funciona con la grava-arena. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el volumen de agua y ya tenemos el volumen de cemento. ¿Cuántos litros tiene 1 metro cúbico? 1000. Menos 184 litros de agua. Menos 126.5 litros de cemento. ¿Cuánto queda? 689.5 litros de grava-arena. Ahora necesitamos conocer el peso de la grava-arena. Ya tenemos los datos, estaban en la tabla. Y vamos a comenzar a obtener la relación usando el módulo de finura de la arena. En teoría, la arena perfecta tiene una graduación de 3.33. No existe una arena perfecta. Le vamos a quitar a la arena perfecta el módulo de finura de nuestra arena imperfecta, 2.41. Y lo vamos a multiplicar por 0.8 porque así dijo Abrams. Y le vamos a agregar 1 porque así dijo Abrams. Y porque vamos a hacer una composición después donde no podemos hacer que nuestra arena valga 0. 3.33 menos 2.41 por 0.8 más 1 es 1.736. Quedémonos con el 1.736. Y ahora vamos a separar la grava de la arena. Realizamos las pruebas de laboratorio y descubrimos que la densidad de la grava es de 2.66 toneladas por metro cúbico y la de la arena 2 toneladas por metro cúbico. ¿Conocemos la relación de grava-arena? Sí, la acabamos de sacar. Ok, entonces buscamos. Aquí me equivoqué. Pero es que le puse los datos mal. No le cambié. La grava es de 2.54 y la arena de 1.89.
los cambio. La ecuación está bien. Aquí está. Entonces, lo multiplico por el número que había obtenido en el paso pasado, que es la versión de Gravarena. Le agrego 1, porque así dice Abrams, y me da 2.292. ¿Ok? Yo tengo las proporciones de grava y arena. Ya tengo la proporción que tiene que ser de grava y la proporción que tiene que ser de arena. Tomo el resto de gravarena, eran los 689.5 litros. Lo divido entre 2.292, que es la densidad combinada, y me da 300.8 litros de grava. Si tengo 300.8 litros de grava y tenía 689.5 de grava arena, entonces lo que me queda tiene que ser de arena. 689.5 menos 306.9, ¿por qué? 300.8, ya ni sé qué puse. 300.8. Tienen que ser los 380 y tantos litros de arena. Y lo multiplico por la densidad. 300.8 litros de grava por 2.54 toneladas por metro cúbico me da 764 kilogramos de arena. 388.7 por 1.89 son 734 kilogramos de arena. ¿Cuánto va a pesar nuestro concreto? Gran pregunta, qué bueno que lo mencionas. Tomamos nosotros los volúmenes y tomamos las masas. Agua, 184 litros. Cemento, 126.5 litros. Grava, 300.8 litros. Arena, 388.7 litros. Tiene que sumar 1000 litros, porque es 1 metro cúbico. Si no suman 1000, algo hicimos mal. Algo hicimos mal. Algo pasó mal. Puede ser una cosa de un simple decimal que se te haya pasado en un número. O que hayas redondeado diferente algo. Pero, ¿recomendable cuántos decimales tomamos? 1. Tomas la masa. ¿Cuánto pesa el agua? 1 kilo por litro. ¿Cuánto pesaba el cemento? Lo calculamos, 383.3. ¿Cuánto pesó la grava? 764. ¿Cuánto pesó la arena? 734. ¿Cuánto pesa 1 metro cúbico de concreto fresco? 2 toneladas. Las estructuras pesan un chingo. El término técnico es un chingo. Lo de ese cuadrito, lo de los otros cuadritos, son toneladas. Más o menos. Traigo mi cinta métrica en algún lado. No, creo que ahora no la traigo. No, sí, aquí está. Un metro. Por 1 metro, que es más o menos hasta aquí, y de fondo hasta acá, son 2 toneladas. Por eso los albañiles se ganan su dinero. Esta presentación ya debe estar arriba. Fíjense nada más en dónde estaban los errores que les acabo de mencionar. Sigan los números que se supone que calculamos y todos los valores que vienen en la tabla. Y con eso pueden revisar la cantidad de concreto y la resistencia del concreto. Chéquenle. Cualquier cosa, me avisen, les voy a poner una tarea. ¿Cómo les debo comprar un vibrador? Básicamente.